Se reían del precio que pedían por la mujer apache herida hasta que un vaquero pagó más y los hizo callar. Antes de empezar la historia, no olvides dejar tu me gusta y contar en los comentarios desde donde nos escuchas. El sol ya había pasado su punto más alto cuando Ryan Creed cabalgó hacia Copperband. El pueblo no era más que una hilera de fachadas gastadas a lo largo de una calle de tierra dura con un salón cuya pintura se caía a pedazos. Una tienda polvorienta con postigos torcidos y voces que resonaban demasiado lejos. Las oyó antes de llegar al corral, risas de hombres de esas que tienen filo y suenan como burla. Bajó despacio del caballo. Las botas golpearon el suelo con un sonido seco. Su abrigo largo desteñido casi a gris. Por años de sol tenía los puños deshilachados y el polvo pegado en las costuras. Se bajó el ala del sombrero para cubrirse del resplandor y miró alrededor. Unos 20 o 30 hombres se apretaban en torno a una carreta. Casi todos vestían ropa tiesa de sudor y tierra. Sus rostros medio ocultos bajo los sombreros mostraban posturas que Ryan conocía bien. Hombros inclinados, sonrisas torcidas y la mirada encendida por el mismo apetito ruin que había visto demasiadas veces desde la guerra. No pensaba quedarse mucho, solo había venido por sal y cartuchos nada más, pero entonces la vio. Sobre la carreta atada de las muñecas con una cuerda gruesa estaba una mujer apache. SNY Willow Hawk mantenía los brazos tensos al frente. Tenía los tobillos desnudos, los pies cortados y cubiertos de polvo hasta las rodillas. Parecía joven veintitantos quizá, pero con el desgaste de quien ha huido demasiado tiempo. Su vestido antes, hecho de piel fina, ahora era un montón de jirones. El escote rasgado dejaba ver la línea de sus pechos. La falda rota hasta el muslo mostraba moretones oscuros donde golpeaba el sol. Algo se tensó en el pecho de Ryan, ese mismo nudo que sentía cuando las incursiones del ejército se convertían en carnicería. No había llevado el uniforme en 5 años, pero los fantasmas no entendían de tiempo. El grito del subastador cortó el calor como un látigo. Dólar vociferó a Moss Larkin, el hombre del sombrero grasiento. Es fuerte, todavía respira. ¿Quién da 5? Uno escupió al suelo, otro bromeó. Te cambia una silla vieja y un caballo tuerto. Las carcajadas estallaron. Un tipo alto, Craig Molloy, levantó la barbilla y gritó, ¿todavía tiene dientes? Yo doy un dedo. Las risas se repitieron duras, sucias. Ryan la observó sin apartar la vista. Ella no lloraba ni suplicaba. Mantenía los ojos fijos en un punto vacío, como si hubiera enterrado toda emoción para poder seguir de pie. Eso le bastó para entenderlo todo. Volvió a gritar a Emma Larkin con el sudor cayéndole por la mejilla. Vamos, muchachos, no me hagan perder el tiempo. Desde el fondo, alguien gritó, déjala para los coyotes, más carcajadas, más veneno. La mandíbula de Ryan se endureció. Antes de pensarlo, ya caminaba hacia la carreta. Su voz salió firme como un golpe de martillo. 20. El silencio cayó de golpe. Los hombres giraron buscando de dónde venía esa voz. Ryan Creed estaba junto al corral, el abrigo abierto sobre los vaqueros gastados, el polvo del camino aún pegado en él. Su mano descansaba cerca del cinturón, pero no sobre el revólver. Amos Larkin lo miró incrédulo. Dólar está sordo, hijo. Eso es más de lo que vale. Ryan no respondió. Sacó despacio un rollo de billetes, los contó sin titubear y los dejó sobre la baranda de la carreta. El golpe del dinero resonó en todo el patio. Nadie se rió. El subastador tragó saliva buscando a alguien que protestara. Nadie lo hizo. Vendida, dijo al fin con un gesto seco. Al caballero del abrigo polvoriento, Ryan subió a la carreta. Cada tabla crujía bajo su peso. Asano Willow Hawk no se movió ni bajó la mirada, aunque él sintió su calor cuando quedó frente a ella. Sus ojos oscuros, firmes como pedernal, aún conservaban orgullo. Sacó su cuchillo lentamente y cortó las cuerdas. La fibra se rompió hebra por hebra, dejando marcas rojas en su piel. Ella flexionó las manos, contuvo un gesto de dolor y no dijo palabra. Ryan se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros.
El peso del tejido cubrió los jirones, ocultó los moretones y la vergüenza. Ella sujetó las solapas como si dependiera de eso para no derrumbarse. Él bajó sin mirar atrás. Caminó hacia su caballo. Los hombres se apartaron como humo. Algunos murmuraban. Uno dejó caer el sombrero cerca de la bota de Ryan. Pero él no cambió el paso. Desató al ala y montó. Miró hacia abajo, se encontró con los ojos de San y le tendió la mano. Ella la observó con el rostro tenso como odiando necesitarla, pero la tomó. Su palma, pequeña y áspera, encajó en la de él. Ryan la subió con un solo movimiento. Ella cayó detrás los brazos rodeando su cintura. Sintió el temblor en su agarre cuando el caballo se movió. No dijo nada, solo tocó los flancos del animal con el talón y se alejó. Las voces se apagaron detrás de ellos. El polvo se levantó bajo el sol hasta que Copper Bend se volvió una mancha borrosa en el horizonte. Cabalgaban hacia el oeste por una tierra seca y castigada por el viento. El sonido sordo de los cascos golpeando la tierra seca acompañaba el ritmo de su huida. Copper Bend se desvanecía detrás de ellos, reducido a una mancha temblorosa bajo el calor. Al frente la tierra se abría como un desierto infinito, matorrales de mezquite, cauces, resecos y colinas gastadas por demasiados veranos. El sol comenzaba a inclinarse hacia la tarde, estirando sombras largas como cicatrices sobre el suelo del valle. Ryan Creed mantenía la mirada al frente, una mano suelta en las riendas, la otra descansando en el muslo. Sentía a Sunny Willowhawk detrás de él, su agarre firme al principio, luego más suave a medida que las millas quedaban atrás. La cabeza de ella se inclinaba resistiendo el sueño hasta que poco a poco se rendía. Él no habló. La mandíbula apretada hasta doler la había comprado y esa palabra pesaba en su estómago como piedra caliente. No le gustaba el sonido ni el significado, pero no había otra manera de sacarla viva de aquel corral sin llenar el aire de disparos. Dólar y las miradas de unos cuantos hombres. Ese fue el precio de hacer lo único que su conciencia le permitió. ¿Y ahora qué?, se preguntaba mientras el calor le picaba en la nuca. No había pensado más allá del momento en que su voz cortó las risas. No planeaba compartir techo con nadie. Apenas había planeado pasar por ese pueblo. Cuando el sol tocó el borde del valle, llegaron a un arroyo seco bordeado de álamos. El aire era más fresco allí. Ryan frenó al caballo, lo llevó al paso y giró hacia una loma baja donde se acurrucaba su cabaña hecha de madera áspera y con parches de tabla donde el techo se había vencido el invierno pasado. A un lado, un cobertizo inclinado, a la izquierda el corral viejo con postes grises, pero aún firmes. No salía humo de la chimenea, no había fuego desde la mañana. Él desmontó primero las botas rechinando sobre la grava. Extendió la mano en silencio. Tras unos segundos de dudas, sanó el abrigo lo justo para aferrarse a él. Sus dedos estaban más fríos de lo que imaginó. La sostuvo mientras bajaba. Los pies desnudos de ella golpearon la tierra con un sonido apagado. Vaciló un instante, luego se enderezó tragándose el temblor del cuerpo bajo el abrigo que le llegaba hasta las pantorrillas. Ryan llevó el caballo al corral y comenzó a quitarle la montura con movimientos lentos y expertos. Podía sentir los ojos de ella en su espalda vigilantes, no confiando todavía, pero esperando como si necesitara saber qué vendría después. Cuando se volvió, la pregunta estaba escrita en su rostro. ¿Dónde encajaba ella en ese lugar? Dentro, dijo con voz áspera por el polvo y el cansancio. No añadió más. Las palabras no eran algo que regalara fácilmente. Ella dudó en el umbral. La puerta colgaba torcida y al empujarla las bisagras se quejaron con un chirrido. Dentro olía a humo viejo y café rancio. El aire retenía el frío de un día sin fuego. La luz se filtraba entre las tablas torcidas pálida y gris. Una mesa con dos sillas, una cama estrecha contra la pared, una estufa de hierro con una tetera ennegrecida encima, nada más, sin cortinas, sin adornos, solo el esqueleto de una vida hecha para un hombre que no esperaba compañía. Sam dejó escapar un suspiro corto, casi inaudible. No dijo nada, solo apretó más el abrigo y entró despacio mirando cada rincón como si las sombras pudieran morder. Ryan cerró la puerta tras ellos.
El golpe seco del cerrojo llenó el silencio. Durante unos segundos, el aire pesó como plomo. Él se agachó junto a la estufa. Puso astillas con el cuidado a toda de la costumbre y encendió un fósforo. La llama prendió extendiendo un resplandor anaranjado sobre el suelo. ¿Te duele algo?, preguntó sin mirarla. Ella giró la cabeza rápido, ojos oscuros desconfiados. Tardó en contestar. No. Ryan miró las marcas rojas en sus muñecas, la piel desgarrada por las cuerdas. Mientras pensó, pero no dijo nada, puso la tetera al fuego y echó café molido. Sus manos se movían seguras, aunque la mente le daba vueltas. Ella no había suplicado ni derramado una lágrima. No era miedo, era orgullo duro como el vidrio. Eso despertaba algo en él, algo que no sentía desde antes de la guerra. Antes de Noralinel, antes de que todo se volviera humo y sangre. Detrás una tabla crujió, giró apenas la cabeza. Sunny estaba de pie junto a la pared, los brazos cruzados dentro del abrigo como si fuera su única armadura. Observaba la habitación calculando distancias y salidas. La mirada de quien ha sobrevivido demasiado. ¿Tienes hambre?, preguntó él. Ella asintió apenas. Ryan sacó un pedazo de pan duro del armario, lo cortó con su cuchillo y colocó también un trozo de carne seca. Come. Ella se acercó despacio con pasos medidos como temiendo que el suelo se quebrara. Se sentó, pero no tocó la comida hasta que él se volvió. Entonces oyó el sonido leve del pan entre los dientes, rápido, casi avergonzado. Él fingió no notarlo y siguió preparando el café. Sirvió 2 tazas, deslizó una hacia ella y se sentó enfrente. Por primera vez sus miradas se encontraron sin apartarse. Los ojos de ella enrojecidos, pero firmes, los de él grises y cansados, llenos de preguntas que no se atrevería a pronunciar. ¿Qué te hicieron afuera? El viento soplaba contra las ventanas flojas. Dentro el fuego se consumía lento, mientras la mujer envuelta en su abrigo masticaba despacio como si cada bocado costara. Ryan observó sus manos temblar un instante antes de aferrarse al borde de la taza. Nadie en Copperband pensaba en lo que venía después, en cómo era sacar a alguien destrozado de un corral y hacerle sitio en una vida que ya estaba rota. Ryan Creed no tenía respuestas, pero el fuego ardía. La puerta estaba cerrada y por esta noche eso tendría que bastar. Cuando echó el cerrojo, la llama ya era débil. Afuera, el viento se filtraba entre los árboles, trayendo olor a tierra fría y a humo de cedro. Dentro la cabaña estaba tibia, pero el aire aún tenso como cuerda a punto de romperse. Ella seguía donde la había dejado sentada a la mesa envuelta en su abrigo. La taza vacía, el pan acabado, las manos apretadas en el regazo, inmóviles como si moverse fuera peligroso. El cabello de Sunny Willowhawk caía suelto en mechones oscuros enredados y llenos de polvo. Cuando la luz del fuego lo tocó, Ryan Creed notó manchas secas de sangre cerca de su sien. Se movió despacio, echó un par de troncos más a la estufa y observó cómo las llamas empujaban la oscuridad hacia atrás. Luego se volvió hacia ella apoyado sobre los talones y dejó salir la pregunta que llevaba ardiendo desde Copperband. ¿Te hicieron mucho daño?, preguntó con voz baja. Los ojos de ella se alzaron rápido, filosos, como un cuchillo desenvainado a medias. Por un segundo creyó que no respondería, pero finalmente negó con la cabeza despacio sin fuerza. Ryan no le creyó. Había visto cómo se tensaba cuando él se acercó a darle el café, cómo aferraba el abrigo como si fuera lo único que la mantenía entera, pero la dejó en paz. No buscaba sus secretos. No esa noche. Se levantó y fue hasta el armario. Sacó una palangana, la llenó con agua del balde junto a la puerta y la dejó cerca de la estufa para que se templara. Necesitas lavarte, dijo al fin con voz serena. Hay un trapo en la caja que está debajo de la cama. SNY frunció el ceño, la desconfianza cruzándole la cara como un relámpago. Puedes hacerlo allí, añadió él señalando con la barbilla el rincón donde una cortina colgaba de un alambre. Ninguno se movió durante un momento. Luego ella se incorporó despacio con cautela. El abrigo se deslizó un poco y Ryan alcanzó a ver el borde desgarrado del vestido. Apretó la mandíbula y fingió ocuparse del hervidor aunque no lo necesitara.
Escuchó el leve raspado de la tapa de la caja, el roce de tela, el chapoteo del agua. No hubo palabras, solo el sonido de alguien intentando limpiarse la miseria del camino. Ryan mantuvo la espalda vuelta, pero su mente formaba la escena igual, las marcas de las cuerdas, la piel herida. Le revolvía el estómago igual que cuando la vio por primera vez en la carreta. Cuando terminó el fuego ya crepitaba más alto, lanzando sombras largas por el suelo. Ella salió de detrás de la cortina aún aferrando su abrigo. El rostro estaba limpio ahora, aunque pálido y con los ojos hundidos. El cabello húmedo caía en rizos desordenados y por primera vez él notó lo joven que era realmente. Quizá 24 años, la misma edad que habría tenido el Crit si la fiebre no se la hubiera llevado en el 74. Toma la cama, le dijo señalando el catre. Yo dormiré junto al fuego. Ella alzó el mentón como si el orgullo quisiera discutir, pero el cansancio ganó. Caminó hasta el lecho, se sentó despacio y lo miró esperando algo más. Ryan no ofreció nada, solo distancia. Extendió su manta de montar cerca del hogar. Se sentó con la espalda contra la pared y el rifle al alcance. El silencio se alargó, no tenso como antes, sino pesado. Escuchaba el viento en el techo, el crujido de la madera, la respiración irregular de ese mientras se acomodaba en el colchón. Miró las llamas y dejó que su mente masticara las preguntas que no se atrevía a decir. ¿Quién la ató? ¿Cuánto había caminado? ¿Qué había tenido que hacer para sobrevivir? Sabía que ninguna respuesta cambiaría lo que tenía delante: una mujer con su abrigo, un vestido hecho trizas y un pasado demasiado doloroso para contarlo. Cerca de medianoche, el viento se calmó. El fuego bajó y Ryan cambió de posición, la vieja cicatriz del hombro ardiéndole. Pensó que ella dormía hasta que escuchó su voz suave desde la oscuridad. ¿Por qué?, preguntó él. Levantó la cabeza. ¿Qué? ¿Por qué pagaste por mí? La verdad era sencilla, pero decirla en voz alta era como abrir heridas viejas. Porque nadie más lo iba a hacer bien, contestó después de un largo silencio. Ella lo miró un segundo más como pesando sus palabras y luego giró hacia la pared. El abrigo se movió cuando se encogió sobre sí misma y después solo quedó el sonido del fuego muriendo y su respiración tranquila. Ryan recostó la cabeza a los ojos en el techo oscuro, sintiendo como el viejo peso volvía a hundirse dentro. Había dejado la guerra atrás para escapar de cosas así, pero esa noche entendió lo que siempre supo. Hay sombras que te siguen, no importa cuánto cabalgues. El amanecer llegó tarde, filtrándose pálido por las grietas de la cabaña. El fuego se había vuelto ceniza y el frío regresó sigiloso como agua por una grieta. Ryan fue el primero en moverse. El dolor del hombro le recordó que había dormido sobre tablas duras con solo la manta entre él y el suelo. Se incorporó despacio, estiró la espalda y miró hacia la cama. Sam despierta, inmóvil, de lado, el abrigo subido hasta el mentón. Sus ojos no estaban cerrados, observaban la pila de leña junto al fuego, oscuros y alerta. Había estado despierta antes que él, quizá desde el primer hilo de luz. Él se levantó, se frotó la barba y fue a la estufa sin decir palabra. El metal sonó suave al colocar la tetera y llenarla con lo que quedaba en el balde. Sintió la mirada de ella clavada, aguda, como alfileres, pero cuando se giró, ese apartó la vista y apretó el abrigo más fuerte. Puedes quedarte bajo eso hasta que el fuego agarre, dijo sin dureza. Ella no contestó. El agua siseó al tocar el hierro. El olor del café recién hervido llenó el silencio. No bastaba para callar los pensamientos que le daban vueltas, las preguntas no dichas, el peso de lo que había hecho en Copper Band. Cuando volvió a mirarla, ella se incorporaba. El abrigo resbaló de un hombro dejando ver el borde roto del vestido y la piel morena marcada por un moretón oscuro en la clavícula. El golpe visual le cayó como un puño. Desvió la mirada de inmediato, la mandíbula tensa. Agarró las tazas con más fuerza de la necesaria. El ruido metálico retumbó en la cabaña. Eso le encendió la rabia vieja, la de los días de caballería, cuando ver la injusticia lo hacía olvidar las órdenes. La misma furia que lo había llevado a dejarlo todo atrás. Detrás de él el suelo crujió. Giró despacio. SNY estaba de pie descalza sobre las tablas frías, el abrigo colgándole flojo.
Sus ojos se encontraron con los suyos. ¿Y ahora qué hago?, preguntó. No había dulzura ni desafío en su tono, solo cansancio. El sonido seco de alguien que ya se quedó sin opciones. Ryan Creed la observó un largo instante. La verdad era que no lo sabía. No había pensado más allá de la noche anterior. La había comprado porque nadie más en aquel corral iba a hacer lo correcto. Pero las decisiones de un hombre no se acaban al bajar de la carreta. Se cargan encima hasta llegar a casa. No vas a volver con ellos, dijo al fin la voz firme cansada. Es todo lo que tengo por ahora. Algo se movió en el rostro de Sunny Willow. No era confianza todavía. Tal vez solo un pequeño destello de alivio tan breve y afilado como el filo de un cuchillo. Asintió una vez y se dejó caer sobre la cama. Ryan puso las tazas en la mesa, sirvió el café y empujó una hacia ella. San se movió despacio. Al estirar la mano, sus dedos rozaron los de él. Fue un contacto mínimo, apenas piel contra piel, pero el aire cambió como si el fuego hubiese crecido de golpe. Él contuvo la respiración y se maldijo por sentirlo. Ella bebió sin mirarlo. Ryan siguió el humo que subía entre ellos, deseando que pudiera quemar todas las preguntas que no quería hacer. Cuando la taza quedó vacía, dijo, ese vestido no sirve. Buscaré algo en el baúl. La cabeza de San se alzó y en sus ojos brilló un orgullo herido. ¿Estoy bien?, no negó él ya moviéndose hacia el arcón de cedro junto a la pared. No lo estás. Te partirá el frío en dos esta noche. El baúl crujió al abrirlo, soltando un olor a madera vieja. Sacó una camisa limpia, aunque remendada, y un pantalón gastado que le quedaría grande. Al girarse, vio cómo ella apretaba la mandíbula, como si la idea de ponerse su ropa le raspaba el alma. Eso, o congelarte, dijo dejándolo sobre la silla junto a la cama, y al notar la tensión en sus hombros añadió, saldré mientras te cambias. San lo miró un segundo más, esperando quizá el engaño, y luego bajó la vista. Asintió apenas. Ryan tomó su sombrero del gancho y salió a la luz dura del mediodía. El viento cortaba como cuchilla arrastrando polvo contra su mejilla. Se detuvo junto al corral, mirando la línea de colinas bajas, la mandíbula apretada hasta doler. No quería pensar en lo fácil que habría sido para otro arrastrarla fuera de aquella carreta, en lo rápido que algunos hombres podían borrar una vida. Cuando volvió adentro, Sunny estaba junto al fuego. La camisa de él le llegaba casi a las rodillas. Los pantalones arremangados y atados a la cintura con una tira de cuero. Su cabello aún húmedo se rizaba suave en torno al rostro y por primera vez no parecía lista para huir. Parecía una mujer parada en una vida que no sabía cómo habitar, mejor, dijo él aclarando la garganta. Ella no sonrió ni agradeció, solo asintió. Y volvió la mirada al fuego. Ryan la contempló un segundo más de lo que debía antes de sentarse, las manos rodeando otra taza de café mientras el viento arañaba la puerta. No lo dijo en voz alta, pero lo sabía bien. Esto no iba a terminar pronto. A la mañana siguiente, el viento había bajado. El valle reposaba callado bajo un cielo gris y plano. El frío se pegaba bajo cortante cuando Ryan salió al porche con el rifle colgado en el antebrazo. Detrás de él llegaba el olor a enebro del fogón donde SNY se movía en silencio, arremangando las mangas de su camisa para limpiar la mesa con un trapo viejo. Había empezado con esas pequeñas tareas al amanecer con cuidado, como si quisiera demostrar algo que ninguno había dicho. Ryan miró las colinas más allá del arroyo. No era pensamiento, era instinto, los hombres que han vivido la guerra. De San se alzó y en sus ojos brilló un orgullo herido. ¿Estoy bien?, no negó él ya moviéndose hacia el arcón de cedro junto a la pared. No lo estás. Te partirá el frío en dos esta noche. El baúl crujió al abrirlo, soltando un olor a madera vieja. Sacó una camisa limpia, aunque remendada, y un pantalón gastado que le quedaría grande. Al girarse, vio cómo ella apretaba la mandíbula, como si la idea de ponerse su ropa le raspaba el alma. Eso, o congelarte, dijo dejándolo sobre la silla junto a la cama, y al notar la tensión en sus hombros añadió, saldré mientras te cambias.
Sam lo miró un segundo más, esperando quizá el engaño, y luego bajó la vista. Asintió apenas. Ryan tomó su sombrero del gancho y salió a la luz dura del mediodía. El viento cortaba como cuchilla arrastrando polvo contra su mejilla. Se detuvo junto al corral, mirando la línea de colinas bajas, la mandíbula apretada hasta doler. No quería pensar en lo fácil que habría sido para otro arrastrarla fuera de aquella carreta, en lo rápido que algunos hombres podían borrar una vida. Cuando volvió adentro, Sunny estaba junto al fuego. La camisa de él le llegaba casi a las rodillas. Los pantalones arremangados y atados a la cintura con una tira de cuero. Su cabello aún húmedo se rizaba suave en torno al rostro y por primera vez no parecía lista para huir. Parecía una mujer parada en una vida que no sabía cómo habitar, mejor, dijo él aclarando la garganta. Ella no sonrió ni agradeció, solo asintió. Y volvió la mirada al fuego. Ryan la contempló un segundo más de lo que debía antes de sentarse, las manos rodeando otra taza de café mientras el viento arañaba la puerta. No lo dijo en voz alta, pero lo sabía bien. Esto no iba a terminar pronto. A la mañana siguiente, el viento había bajado. El valle reposaba callado bajo un cielo gris y plano. El frío se pegaba bajo cortante cuando Ryan salió al porche con el rifle colgado en el antebrazo. Detrás de él llegaba el olor a enebro del fogón donde SNY se movía en silencio, arremangando las mangas de su camisa para limpiar la mesa con un trapo viejo. Había empezado con esas pequeñas tareas al amanecer con cuidado, como si quisiera demostrar algo que ninguno había dicho. Ryan miró las colinas más allá del arroyo. ¿No era pensamiento, era instinto los hombres que han vivido la guerra, suficiente? Respondió ella con una mirada que no tembló. Él la observó un largo momento midiendo si en su voz había verdad o puro orgullo. Luego se levantó, fue al rincón y sacó su Colt 45 del cinturón colgado en la silla. El acero relució bajo el fuego cuando se lo puso en las manos. Aquí está el seguro, explicó marcando el punto con 2 dedos. No lo armes hasta que estés segura de tirar. Sunny asintió, la mirada fija en el arma como si fuera más que metal y pólvora, como si representara la línea que separa la vida de la muerte. Ryan caminó hasta la ventana, apartó el cuero clavado sobre el hueco y miró fuera. El valle estaba sumido en la oscuridad, el cielo punteado de estrellas duras y frías. La colina era una sombra, pero él sabía bien lo que había visto. 3 hombres, tal vez más, esperando que la noche los cubriera. Detrás oyó el clic del martillo y el suave suspiro de ella al volverlo a bajar. El sonido fue preciso, sin torpeza. No estaba fingiendo. El primer ruido llegó cerca de la medianoche. Un caballo moviéndose en la helada, el golpe seco de un casco contra la piedra y luego una voz baja áspera lo bastante clara para captar el tono, aunque no las palabras. Otra respondió más cerca. «Están aquí», murmuró Ryan con voz de acero. Cruzó la habitación en 3 zancadas, apagó la lámpara y dejó solo el fuego lanzando un resplandor rojizo. Sus ojos buscaron los de ella. «Quédate abajo contra la pared del fondo». Ese obedeció sin un sonido, pegándose a los troncos, el revólver apretado entre las manos. Ryan cayó de rodillas cerca de la puerta. El Winchester apoyado en el hombro, cada nervio despierto. La cabaña se volvió pequeña del tamaño de su respiración. Los pasos resonaron en el porche pesados. Un puño tomó la manija. La puerta se abrió de golpe y Ryan disparó. El estruendo quebró la noche. El primer hombre cayó, su rifle golpeando el marco. Antes de que el eco muriera, otra sombra llenó el hueco. Ryan giró, apretó el gatillo y el retroceso le sacudió el hombro. El segundo cayó hacia atrás gruñendo como animal herido. Una tercera voz rugió desde afuera y los disparos contestaron astillando la madera junto a su cabeza. Ryan rodó al suelo. Se levantó de un salto, el sabor del humo y el hierro en la boca. Detrás el revólver desentronó una vez seco, certero. Se giró a tiempo para verla firme, las 2 manos sujetando el arma mientras un cuerpo se desplomaba junto a la ventana. Su rostro no mostraba miedo ni sorpresa, solo una concentración dura, respirando entre dientes. «Abajo», gritó él. La palabra apenas salió cuando otro tiro atravesó la pared donde había estado su cabeza.
Sam se lanzó al suelo, rodó detrás de la estufa y Ryan apuntó hacia el fogonazo entre los árboles. Disparó. Vio un destello de fuego y luego nada, solo el viento arañando el humo espeso dentro de la cabaña. El silencio se estiró demasiado largo. El pecho de Ryan subía y bajaba despacio mientras escudriñaba la oscuridad por el marco destrozado. Nada se movía salvo las sombras de las ramas contra las estrellas. Al volverse la vio aún agazapada junto a la estufa, el arma apretada, los nudillos blancos contra el acero. Sus miradas se cruzaron y por primera vez desde Copper Band no había muros entre ellos, solo la verdad desnuda. ¿Estás bien?, preguntó ronco. Ese asintió rápido, aunque el temblor de su respiración la delataba. Ryan se acercó despacio, le puso la mano sobre la suya, no para quitarle el arma, sino para calmar el temblor que no cesaba. Sus dedos se pusieron rígidos, luego cedieron bajo el peso de su palma. No la soltó. Afuera el frío mordía el silencio. Dentro el fuego se extinguía lento y el aire olía a pólvora y sangre pesado, con la certeza de que después de esa noche nada entre ellos volvería a ser igual. Cuando Ryan Creed echó el cerrojo y se apoyó contra la puerta, el hombro le ardía por el retroceso del rifle y el sudor se enfriaba rápido sobre su piel. Giró despacio, acostumbrado a revisar cada sombra hasta contar solo las que debían estar. Ella seguía junto a la estufa, el arma aún en las manos, la cara manchada de hollín, donde se había tocado la mejilla. Respiraba rápido, los movimientos de su pecho marcados bajo la camisa de él. «Puedes soltarla ya», dijo el áspero. Sam no se movió al principio, luego con lentitud aflojó los dedos como si desclavara clavos del alma. El arma cayó al suelo con un golpe suave y sus brazos se hundieron pesados sobre el regazo. Se quedó así un momento más, mirando a la nada, hasta que el silencio se quebró con el sonido de su propia respiración entrecortada a punto de romperse. Ryan Creed se acercó despacio, las botas sonando bajas sobre las tablas. Cuando se agachó frente a ella, la cabeza de Sunny Willowhawk se alzó de golpe. Los ojos grandes y negros en la luz baja del fuego parecían de vidrio. Él levantó las manos abiertas sin armas. ¿Te duele? Ella negó rápido, demasiado rápido. Pero entonces su mirada bajó hasta su hombro, donde la sangre había manchado la tela gastada cerca de la costura. «Es tuya», susurró. Ryan se miró como si no fuera gran cosa y volvió a mirarla. «Solo es un rasguño, no vale la pena preocuparse». La mandíbula de ella tembló una vez antes de que la apretara. «Siéntate», dijo entonces sin fuerza en la voz. Él estuvo a punto de decir que no hacía falta, pero vio cómo le temblaban las manos cuando alcanzó la jofaina junto al fogón. No estaba ordenando, estaba agarrándose a una tarea para no venirse abajo. Ryan se lo permitió. Se dejó caer en la silla pesada frente al fuego, desabrochándose la camisa despacio mientras ella calentaba el agua que quedaba. El tintinear del cazo sonó muy alto en aquella cabaña en calma. Cuando la tela resbaló de su hombro, oyó a ese tomar aire. No por pudor él lo vio en sus ojos, sino por las cicatrices, líneas viejas blanquecinas hondas, como si alguna vez hubieran querido arrancarle la vida. «Caballería», dijo él respondiendo a la pregunta que ella no hizo. Lo dijo sin orgullo y sin vergüenza, solo como quien cuenta un hecho. Ella no habló, mojó el paño y lo presionó sobre la herida. Sus dedos rozaron su piel con una delicadeza que le apretó la garganta. Él sintió el calor de ella incluso con el temblor. «¿Ya has curado a un hombre antes?», preguntó intentando que la voz le saliera estable. Su boca se movió como si hubiera querido sonreír, pero no recordara cómo. «Una vez», dijo, y luego se murió. La mandíbula de Ryan se marcó. «Yo no pienso morirme hoy». Eso le quebró algo en la cara a Sam. La máscara se le resbaló. Toda la pelea, toda la dureza que había sostenido desde Copper Band se le cayó de golpe. Los ojos se le llenaron. La voz le salió rota como leña seca bajo peso. «No me mandes lejos». Aquellas 4 palabras le pegaron más fuerte que la bala. Eran simples, desnudas, sin defensa. Ryan la miró y de pronto no hubo más pensamientos. Solo la verdad que le latía en el pecho como martillo no la echaría. No ahora, no nunca. Le cubrió la muñeca con la mano sintiendo el pulso vivo bajo el pulgar. «Estás aquí», dijo bajo,
pero con filo. Te quedas mientras tú quieras. Por un momento, ella solo se quedó de rodillas, los hombros temblando sin ruido, el rostro vuelto para que él no la viera, pero él lo sintió en la forma en que sus dedos se aferraron a su brazo. No era miedo, no era duda, era el agarre de alguien que por fin había encontrado algo que no se rompía al tocarlo. El fuego chasqueó lanzando chispas por la boca negra del tubo. Fuera la noche estaba densa y callada, de esas que esconden todos los secretos del desierto. Dentro Ryan estaba con el hombro desnudo bajo la luz del hogar y las manos de Sam limpiando la sangre con movimientos lentos. Por primera vez desde que el mundo se le torció, él se permitió pensar que quizá lo peor ya había pasado. Las brasas se habían quedado rojas reptando por las paredes en destellos inquietos. El olor a humo de leña era espeso mezclado con el metal de la sangre. Y el aceite del rifle que Ryan había limpiado y dejado a un lado. Afuera no soplaba ya el viento. El mundo estaba quieto conteniendo el aliento. Él siguió sentado como antes, la silla girada hacia el fuego, la camisa abierta donde ella había trabajado. El escozor del hombro iba cediendo, apagado por el calor de la habitación y por otra cosa más profunda. Miró cómo ella retorcía el paño sobre la palangana, las gotas cayendo sobre el estaño como agujas frías. Y volvió a sentir ese tirón en el pecho que lo perseguía desde Copper Bend. Ahora más fuerte, más difícil de pelear. Subió con cuidado, dejó el trapo y por un segundo sus manos quedaron en el aire sin saber dónde ponerlas. Luego se las limpió en los muslos y se sentó sobre los talones mirando al fuego. Las sombras le cortaron las mejillas. La boca que toda la noche había estado apretada se veía más blanda, como si por fin se hubiera quedado sin formas de sujetar el corazón. Deberías descansar, murmuró. Las palabras le temblaron como si no supiera si se las decía a él o a ella. He dormido con menos que esto, contestó él, pero en voz baja, sin la dureza de siempre. Los ojos de ella buscaron los suyos negros abiertos sin parpadear. El silencio se estiró entre los dos espeso como humo hasta que él sintió que se le metía en los huesos. Algo cambió entonces en el rostro de Sam, algo limpio que la dejó sin orgullo y sin miedo, solo con la verdad que antes había tragado. «¿Lo dijiste en serio?», susurró. «Cuando dijiste que podía quedarme». Ryan se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, la voz firme, aunque gastada en los bordes. «Yo no digo cosas que no sean verdad». El aire le salió de los labios despacio temblando y por primera vez desde que la vio, él la vio relajarse un poco, no mucho, solo lo justo para que dejara de parecer un animal acorralado y se viera como una mujer. El abrigo resbaló de un hombro cuando ella giró hacia él y el fuego iluminó la clavícula, el hueco de la garganta. Él lo vio. Sintió el nudo en el estómago como cincha que se aprieta y obligó la mirada a volver a sus ojos. «¿Crees que volverán?», preguntó ella. Él negó una vez. «Esta noche no». Hizo una pausa. «Y nunca así de mí depende». Las palabras se quedaron colgando más pesadas que una promesa de iglesia. Algo se abrió entonces entre los dos. No de golpe, no como una puerta reventada, sino lento, seguro, como dos cosas que se sostienen una en la otra hasta hacerse fuerza. Ryan Creed se puso en pie despacio para no asustarla y cruzó los pocos pasos que lo separaban. Ella alzó el rostro cuando él se detuvo enfrente y durante un segundo ninguno se movió. Luego la mano de él subió, no brusca, no reclamando, solo lo justo para apartar un mechón rebelde de la mejilla. El pulgar se quedó ahí en la piel caliente por el fuego y cuando ella no se apartó algo dentro de él, soltó la cuerda que lo había estado sujetando desde el patio de subastas. Se inclinó lo bastante cerca para sentir cómo se le cortaba el aire a ella y apoyó la boca sobre la de Sunny Willowhawk. Al principio fue suave esperando a que ella decidiera y ella quiso. Sintió como los dedos de Sunny Willowhawk se aferraban a su camisa tirando de él con una fuerza que venía de un lugar más hondo que el deseo. Era una necesidad salvaje nacida desde el día en que sus miradas se cruzaron sobre aquella carreta. El beso se hizo más profundo, no apurado, sino lento, con la intensidad justa para desatar el peso que ambos habían cargado demasiado tiempo. El aliento de ella ardía contra su mandíbula. Cuando se separaron para tomar aire, apoyó la frente en su pecho buscando estabilidad en un mundo que seguía temblando.
Creí que estaba muerta, susurró ella, la voz rota apenas un hilo. Creí que las palabras se le deshicieron entre los labios. Pero Ryan Creed no necesitó escucharlas. Las entendió en la manera en que ella lo sujetaba, como si al soltarlo la oscuridad la tragara. No mientras yo tenga manos para sostener un arma, murmuró el áspero como grava pero firme. Ella rió entonces suave y temblorosa, una risa que sonó como un rayo de luz abriéndose paso bajo una puerta cerrada. Se separó lo justo para mirarlo, los ojos hinchados por las lágrimas, pero brillando vivos. Y cuando él la besó otra vez, ya no quedó duda, ni en ella ni en él. Cuando por fin se apartaron, el fuego se había consumido y el frío volvía a colarse, pero ninguno lo sintió. El peso de la noche, la sangre en el suelo, el mundo afuera. Todo seguía allí, pero por primera vez en mucho tiempo. Nada importaba tanto como el calor entre ellos y la verdad silenciosa que compartían. Ya no estaban solos. Cuando llegó el deshielo, el invierno soltó su garra sobre el valle. La nieve se fundía en la ladera y los arroyos corrían hinchados y ruidosos detrás de la cabaña. El pasto verdeaba entre el barro y el aire olía a tierra mojada y a pino, no a humo ni a pólvora. Habían pasado semanas desde el tiroteo, pero Ryan seguía revisando las colinas cada amanecer, los ojos recorriendo el bosque antes de salir a alimentar el ganado. Los hábitos son duros de matar. Hasta ahora las montañas seguían vacías. Los hombres que habían ido por ella estaban muertos y quien los envió había aprendido lo que costaba. Dentro la cabaña ya no era la misma. No mucho, pero lo justo: la mesa limpia, la cama tendida, una tira de tela roja amarrada a la cortina como si tuviera un significado. Y lo tenía, significaba que él ya no vivía solo. Ese estaba junto al fogón, el cabello trenzado hasta la espalda, vestida con una camisa y una falda hecha por ella misma con una vieja manta del ejército. Cada vez que la veía, algo en el pecho de Ryan se apretaba, una mezcla de admiración y respeto por una fuerza que no gritaba, que no se quebraba, que simplemente resistía. ¿Lista?, preguntó él abrochándose el abrigo de camino. Ella detuvo las manos sobre la tetera. Para que él la miró desde el otro lado del cuarto, sus ojos grises cortando la penumbra para bajar al pueblo, parpadeó cautelosa como si la palabra le diera mala espina. ¿Por qué papeles?, dijo él con la voz firme, sin espacio para dudas, para que ningún hombre con placa o con rencor vuelva a venir a decir que te pertenece. El aire se le atascó en la garganta, giró por completo y Ryan vio como en su rostro pasaban miedo e incredulidad, de esperanza y ese orgullo recio que la había mantenido viva entre los demonios. ¿Quieres decir? La voz se le quebró, pero enseguida volvió al tono de acero: que me das tu apellido. Él se acercó despacio, las botas resonando suaves sobre la madera. No te lo doy, dijo. Lo comparto contigo. Si lo quieres. El silencio se estiró tanto que pudo oír el rugido del arroyo afuera. Entonces ella alzó el mentón y en sus ojos ya no había temor, ni siquiera duda, solo decisión clara y profunda como una marca sobre la piel. Sí, dijo ella, voz baja pero firme como roca. Algo se le soltó dentro al oírlo. Asintió una vez fuerte porque las palabras le quedaban chicas para todo lo que sentía. El camino hasta Copper Band fue distinto. Esta vez no hubo miradas sucias ni risas cortantes. Todos sabían ya lo que había pasado en las colinas, lo que había hecho Ryan Creed cuando unos hombres creyeron poder quedarse con lo que no les pertenecía. Frente a la tienda general, la gente se apartó en silencio mientras él desmontaba y tendía la mano a la mujer que bajó después su falda rozando las botas de él. Entraron juntos a la oficina del escribiente. Ryan firmó primero su nombre trazado con firmeza, sin temblor. Luego puso la pluma frente a ella y observó cómo ese la tomaba, los dedos firmes pese al peso de todo el camino que había traído hasta ahí. Escribió despacio cada letra marcada como si la tallara en piedra. Cuando levantó la mirada, había en su rostro una luz que él nunca le había visto. Al salir, el viento soplaba tibio con olor a pasto, no a escarcha. Ryan subió al caballo, luego extendió la mano. Ella no dudó. Sus dedos se entrelazaron seguros con los suyos y él la alzó hasta su costado. Cabalgaron por el mismo camino por el que habían llegado meses atrás, pero el polvo no sabía igual. El peso se había ido quemado por el fuego,
por la sangre y por la elección que ambos habían hecho sin necesidad de palabras. Esa noche de regreso en la cabaña, ella apoyó la cabeza en su pecho mientras el fuego crepitaba abajo. Ryan Creed pensó en todo lo que un hombre puede perder en estas tierras, la tierra, la sangre, la calma, pedazos de sí mismo. Y luego pensó en lo que había ganado el día en que frente a un montón de hombres que creían saber el precio de una vida, pronunció una sola palabra. Las manos de Sam se deslizaron sobre las suyas, entrelazándose fuerte. Y por primera vez en años, Ryan Creed creyó que algo podía durar, no porque la ley lo dijera ni porque estuviera escrito, sino porque cuando el infierno llegó se mantuvieron en pie juntos. M.